Lo tengo a Tito Garabay, lo voy a saludar. Tito, bueno, la formalidad me obliga a decirte hola, ¿cómo estás? Me imagino. ¿Qué tal, Carlos? Bien, Bien, yo te diría sorprendido un poquito, ¿no? Porque eh, yo tenía la teoría de que en el Gemelli no se iba a morir, claro. porque los papas suelen fallecer serenamente en sus aposentos. Pero la verdad que viendo estos últimos días, con los partes médicos y todo que hablaban de mejoría, de que el tratamiento estaba. Y viendo la actividad ayer, vos lo mencionaste recién, ayer tuvo mucha actividad. Es decir, porque tuvo la estancia en la bendición Urbi et Orbi, que leyó unas palabras y le pidió a alguien, al maestro de ceremonia, a Monseñor Ravalli, que lo leyera. Después pidió ir al papamóvil, trajeron el papamóvil, salió en el papamóvil, recorrió en papamóvil, terminó la recorrida, fue a Santa Marta, recibió al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance, que había estado el sábado con el cardenal Pietro Parolin en la reunión formal entre la Santa Sede y el vicepresidente. Es decir, entonces la verdad que ayer había habido mucha actividad. Así que cuando hoy a las 4:30, así de la mañana, me avisaron desde Roma, yo la verdad que me sorprendió mucho porque pensábamos que esto estaba como empezando a tener una forma de que el Papa se iba readaptando a una nueva vida. Es más, yo ayer decía, no puede seguir haciendo todo lo que hizo ayer, porque era mucho para un día. El jueves había estado en la cárcel con los recluidos y le dijo, no les puedo lavar los pies, pero quise venir a estar con ustedes en el dolor. Cuando salió de la cárcel Regina Cheli, un periodista le preguntó cómo está y él le dijo sentado, ese chiste porteño habitual de Bergoglio. ¿Y cómo va a pasar la Pascua?, le preguntó otra periodista. Como Y puede. como pueda, le Claro. dijo. Es decir, muy enganchado y con esas frases típicas de Bergoglio que uno le conoció y que tenían que ver con la respuesta lógica a una pregunta que, bueno, no hay muchas cosas para contar. Así que la verdad que nos sorprendió fuertemente y estamos como haciendo el duelo y el luto, ¿no? Que de algún modo también imponen el sábado santo para llegar a la Pascua. Y bueno, en esta Pascueta, como es en Roma el día de la Pascueta, estamos despidiendo a Francisco, lo cual realmente nos impresiona. Tito, ¿y se saben cómo fueron sus últimos minutos de vida? Porque la información que está llegando desde el Vaticano es que él se levantó a las 7 de la mañana y que al ratito, a la media hora, se descompensó. ¿Vos tenés algo de La misma, información? no, tengo esa información no más, se descompensó, llegaron a llamar a servicio de emergencia, pero no, ya no había nada que hacer. Y de hecho ahora continúa toda la ceremonia que tiene que ver con todos estos ritos que imponen ahora dentro de un rato, a las 20 horas de Roma, digamos, el Carmarlengo, que es la única persona que hoy continúa en el cargo, con el mismo nombramiento, el cardenal Kevin Powell, que fue el que hizo el anuncio precisamente hoy, perdón, Kevin Farrell fue quien hizo el anuncio, y bueno, y es el camarlengo, él es el único que continúa en la misma función y continúa a cargo de la sede vacante. Entonces, él será el que se encargue de romper el anillo, hacer la constatación de la muerte, colocación del cuerpo en el féretro, para luego, no va a haber velatorio privado en la Casa Santa Marta, sino que se lo va a llevar directamente a San Pedro. Seguramente se preparará todo eso mañana, y yo calculo que miércoles, jueves y viernes sería el Papa depositado en San Pedro para que los fieles puedan pasar a despedirse en el velatorio, ¿no? Y después la misa exequial, que la presidirá el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del cuerpo de cardenales, o él o eventualmente el cardenal Leonardo Sandri, uno de los dos, porque son el presidente y vicepresidente del Colegio de Cardenales. Le correspondería al cardenal Re, pero dada la cercanía con el cardenal Sandri, no me extrañaría que hubiera algún cambio ahí, en lo que sería la misa exequial, donde seguramente estarán presidentes de todo el mundo, reyes, invitados, gente que quiera ir a hacer la despedida a la misa exequial, y de ahí algo nuevo, que es que va a ser trasladado los restos a la Basílica de Santa María la Mayor, porque Santa María la habitualmente Mayor, ahí está. en las anteriores se bajaba digamos, el cuerpo del Papa al lugar donde se lo iba a enterrar, en la Basílica de San Pedro. Acá va a haber que trasladarlo hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Serían Eh, un poco estos los ritos de ahora, ¿no? Eso fue un pedido especial de él, ¿no? Él quería eso.
Sí, sí, él quería eso. Vos que conocés esa iglesia, es una de las 4 basílicas pontificias, y él tenía una particular devoción por esa iglesia mariana, ¿no? A tal punto que él, siendo sacerdote y obispo, solía ir a rezar a esa iglesia cuando viajaba a Roma, y ahora como papa, antes de un viaje y después de un viaje, él pasaba por ese lugar. Inclusive cuando salió del Gemelli, pasó por esa iglesia, no entró, pero desde la puerta hizo una oración y siguió hasta Santa Marta. Es decir, es un lugar particularmente, además, muy venerado por los romanos, porque es el lugar donde está la imagen de la Virgen de la Salud del pueblo romano, que era la imagen que tal vez vos recuerdes cuando fue la oración de la pandemia, que había un Cristo y una imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen era la de la salud del pueblo romano, y esta es la imagen más venerada allí en Roma, así que es el lugar particular, y el Papa tenía una devoción especial, así que él pidió ser enterrado ahí, al lado de lo que es el altar de Nuestra Señora de la Paz, él que tanto trabajó para construir la paz. De hecho, el mensaje de ayer de Urbi et Orbi tenía mucho que ver con el tema de la paz, ¿no es cierto? Preguntarle, hablando de lo protocolar, digo, hasta ver la imagen que no vemos desde hace 12 años, del humo blanco salir, ¿cómo sigue? ¿En cuántos días se empieza a reunir el cónclave? ¿Cómo es esto de que la mayoría que hay que tener son 2/3? ¿Podría desasnarnos? A ver, este va a ser un cónclave también bastante atípico. De todos modos, se supone que antes de los 15 días comiencen las reuniones. Siempre hay reuniones de todos los cardenales, electores y no electores. Electores son solamente aquellos que tienen menos de 80 años. Pero siempre hay conversaciones previas, que es todo un trabajo muy importante que se hace previo a los cónclaves, donde se delinean los grandes desafíos que tiene la Iglesia por delante, y a partir de eso comienzan a buscarse las personas que podrían interpretar o llevar la conducción para semejantes desafíos. No es como se ve en la película Cónclave, una lucha de intereses, sino que por el contrario es una comunión de ideas, donde algunos tendrán una idea de un lado, otros de otro lado, pero digamos, la idea es buscar a alguien que represente o que pueda ser capaz de asumir los desafíos que vienen, que son los que tendrán que delinear los cardenales en esos días previos. Y ahí comienza el cónclave, y una vez que se comienza el cónclave en la Capilla Sixtina, ahí comienzan las fumatas. Estamos hablando de 15 días para adelante, calculo yo. Maga. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, bueno, Tito, ¿cómo estás? Te saludo. Quería preguntarte, hola. Quizá es muy temprano a veces para hablar de cónclave aún, sabemos que quedan 20 días, pero ¿qué será del funeral? Sabemos que será cuerpo abierto, que se esperan cientos de miles de fieles. ¿Cómo se está preparando la zona del Vaticano para recibir tanta gente y para todo el protocolo y la cantidad de ritos que se vienen? Bueno, el Vaticano tiene una gran experiencia en recibir multitudes. De hecho, una de las cosas que el Papa quería hacer era la canonización de Carlo Acutis, el primer millennial que va a ser canonizado, y esto era el domingo 27 de abril, que se ha tenido que suspender porque al no estar el Papa no se puede hacer la canonización. Así que en esto se va a trabajar fuertemente, como siempre se lo hace, ordenadamente. Por eso hay varios días en los cuales estará expuesto el féretro con el Papa Francisco, con algunas modificaciones, porque en este nuevo organigrama que aprobó el año pasado Francisco, por ejemplo, antes los papas se enterraban en 3 ataúdes diferentes, ahora solamente 2, el de madera y el de zinc. No estaría expuesto en el catafalco, sino en el mismo féretro, con algunos de los dispositivos o elementos significativos del papado, como puede ser la mitra y alguna que otra vestimenta del Papa, y por supuesto lo que quedó del anillo, que se va a romper dentro de un ratito cuando el cardenal Camarlengo disponga la ceremonia, pero no el báculo, porque el báculo o el bastón que usan los papas no es un atributo propio de cada papa. De hecho, los papas han usado báculos de otros papas. Así que todo eso va a ser expuesto, digamos, ahora durante los días del velatorio o exequias, como te guste. Tito, recién mencionaba del anillo, y por ahí estaría bueno contárselo a la gente. ¿Por qué se rompe? Porque eso es un sello que utiliza el Papa, ¿es así? Claro, esto viene de la antigüedad, cuando se lacraba un documento y el Papa ponía el sello de su anillo, que era el que marcaba la seguridad de que realmente era un documento autenticado por el Papa, digamos, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando termina el pontificado, el símbolo del papado que tiene ese anillo, bueno, se rompe para que nadie lo pueda usar al no estar ya el Papa, ¿no es cierto?
Tito, es muy prematuro hablar de los posibles papables, porque esta mañana, entre tanta fárrago de información que había, se hablaba de 3 candidatos. Uno norteamericano, uno italiano, que estaba junto al Papa prácticamente todo el tiempo a su lado, y un Papa negro, uno africano. Sí. ¿Esto es así? ¿Tiene algún viso de seriedad esto que está circulando ahora en los medios? Mira, yo te diría que no por lo siguiente. A ver. Primero porque vamos a tener un cónclave, como yo te decía, con 130 y creo que son 134 o 135 electores. Muchos de ellos no se conocen. Antes era tal vez más fácil hacer una mirada, porque uno tenía, digamos, algunos lugares claves donde sabíamos que la persona de donde venía era o líder de una gran metrópoli o tenía un cargo alto en la curia vaticana. Ahora vos tenés cardenales que provienen de distintas partes del mundo, incluso de periferias, yo te diría hasta desconocidas, donde la iglesia es una minoría. Muchos de esos cardenales, entre ellos no se conocen, no se han visto nunca, algunos una que otra vez, un ratito, y se van a conocer prácticamente en este cónclave, en estos días previos de trabajo previo. Entonces, empezar a pensar en alguno que otro, podemos hablar de varios, pero ciertamente todos llegan con un bagaje de posibilidades que hoy por hoy entender que tal o cual es un candidato, yo te diría que es prácticamente imposible, porque además ya no tenés esa dimensión de antes donde había una cantidad de votos europeos que podían definir una elección, porque ahora está tan desparramado en el planeta los cardenales, que la verdad que es muy atípico y va a haber seguramente decisiones del momento y no tanto de algunos que puedan pensar que tal o cual ya tiene como una cantidad de votos que le aseguran empezar a caminar para esos 2/3 que necesita para la fumata blanca. Para ir cerrando, digo, ¿Argentina podría tener otro papa o no? Yo creo que es casi imposible, pero en fin, esto lo sabe solamente el Espíritu Santo, pero realmente sería casi imposible. Yo creo que hemos tenido el privilegio de tener un papa argentino, que es un privilegio. Vos pensás que es el primer papa de América, el primer papa no europeo que ha habido en la iglesia, y pensar que otro más va a ser también desde Argentina, yo te diría que es prácticamente imposible. Pero bueno, como los que creemos también sabemos que el Espíritu Santo pesa, nada es imposible, pero me animo a decir que en este caso no creo que el Espíritu Santo vuelva a soplar desde el sur, ¿no? Seguro. Yo quiero hacer público mi agradecimiento, lo hice privado en su momento con vos, por supuesto. Nada que agradecer. No, porque vos me abriste la posibilidad de poder conocer personalmente a Francisco en el Vaticano hace 11 años, junto a mi mujer. Fue un momento realmente muy emocionante para los dos, para mi mujer y para mí, poder estrecharle la mano, abrazarlo. Mi mujer le dio un beso, porque en ese momento le dijo, Silvia era muy, le dijo, Francisco, ¿te puedo dar un beso? Y por supuesto el Papa le dijo que sí, cómo no, claro. Y le dio un beso, y entonces yo dije, bueno, si le doy un beso a mi mujer, ¿puedo darte un abrazo? Por supuesto me dijo que sí, pero bueno, quiero agradecerte porque vos gestionaste esa posibilidad de que yo pudiera conocer personalmente al Papa. A veces se podía, a veces no, inmerecido seguramente para vos y tu esposa, y en eso Francisco siempre era muy... La verdad que ha recibido mucha gente, y esto también es una cosa distintiva. Yo creo que lamentablemente en Argentina no hemos entendido la dimensión de Francisco, y yo lo que sí me gustaría decirte es esto: yo creo que hoy ha muerto el gran líder espiritual de la edad moderna. Y esto sí, el hombre que se preocupó por primera vez en el cuidado de la casa común. Ahí estamos viendo la foto linda tuya con el Papa. El hombre que entendió que el pecado ecológico había que trabajarlo, que había que salvar a la familia. El hombre que habló de la paz, pero que mostró que la paz había que construirla, sobre todo para mostrar los horrores de la guerra, ¿no? Y mostrando la crudeza de la guerra. Y yo creo que esas cosas del Papa, como también los cambios dentro de la curia romana, el rol de la mujer, que hoy tiene roles importantes en la curia romana, como nunca los tuvo en la iglesia, toda la apertura que él hizo a una iglesia de ser un hospital de campaña abierto a todos, estos son mojones de un pontificado que, yo digo, no es revolucionario, pero sí reformista, y que seguramente con el tiempo va a ser altamente valorado, y a lo mejor los argentinos, creo yo, no lo supimos valorar en la medida de lo suficiente. Ojalá lo sigamos valorando ahora. Tito, 1.000.000 de gracias. A vos, Carlos, siempre un privilegio estar con vos. Muchas gracias. Tito Garabal.